Hola, muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva sesión de este segundo ciclo a Patrimonio Vivo, que lo estamos haciendo en conmemoración de los 39 años de la Universidad Católica Silva Enrique, junto a la Fundación Casa de los 10 y junto a al Instituto de Filosofía de la Universidad, la Escuela de Psicología, las juntas de vecinos El Progreso y Las Cañas y la Corporación Cultural de Lo Prado son las instituciones que nos permiten realizar este ciclo. Hoy los invitados son integrantes del grupo Barroco Andino. Tenemos aquí a Hugo Lagos, que hoy nos acompaña desde Arica, y a Jorge Donoso, mi querido vecino Jorge. Y bueno, vamos a hacer una presentación para conocer un poco de la trayectoria que ha sido el Barroco Andino y después vamos a dar inicio a nuestra conversación de hoy. Bueno, esta destacada agrupación musical chilena surge en la década del 70 en la UTE, en plena dictadura, bajo la dirección musical de Jaime Soto León. En su primera época, acompañado de intérpretes como Patricio Wang, Ricardo Venegas y Renato Freigan, vinculados a emblemáticos grupos como Quilapayún e Inti Illimani, y el profesor, compositor y etnomusicólogo Fernando Carrasco, que trabajó con el grupo Guamarí y el dúo Coirón. El repertorio reunido e interpretado por la agrupación Barroco Andino provenía de obras de Bach, Händel y Vivaldi, a las cuales se les incorporó instrumentalización de zampoña, charango, quena, tiple, guitarra española, mandolina y bajo acústico, descubriendo un sonido y estilo particular que quedó grabada en producciones como Barroco Andino del año 74, Bach del año 75 e In Camera del año 76. En 1974 se impuso, perdón, en 1977 se impuso el silencio y para algunos integrantes el exilio. Hasta que en 1985 Soto León comienza una profunda transformación de la agrupación, continuando el repertorio barroco, sumando compositores románticos, modernos y creaciones propias. Los nuevos integrantes, varios más jóvenes, van proponiendo un espíritu cercano a la nueva canción chilena. Así, se adopta la decisión de incluir voces dentro de este ensamble. Surgen nuevos trabajos como La Quena Bien Temperada del año 89, inspirado en la lógica de la música occidental y la aplicación de la antilógica de nuestros pueblos originarios. En 1994, el sello Alerce edita el trabajo titulado Cordillera, disco en el cual integran poesías de García Lorca, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y en 1996, la cantata Recados de Gabriela Mistral. La importante trayectoria del grupo les ha proporcionado giras por América Latina y del Norte, Europa y Asia.
con esta presentación, damos la bienvenida a Hugo y a Jorge. Y antes de iniciar la conversación, Patricio nos va a poner un video, ¿ya?, para que recordemos parte de la producción del grupo. ¿No se escucha, Patricio? Sí. Algo pasa con el audio ahí. Bien, ahí eligieron una de las canciones tal vez más emblemáticas o más populares del grupo. No sé si podríamos partir un poco contando dónde se hizo el registro, en qué años, antes de entrar a una conversación más personal con ustedes. Jorge, aporta por favor con los datos correspondientes. Bueno, no sé, ahí en ese video yo no aparezco, no estaba yo. Pero fue para el mundo diplomático, me parece que en la casa del el Museo de Bellas Artes. Museo de Bellas Artes, sí. Y fue para un público de diplomático en esa oportunidad, me acuerdo. Así es. Y bueno, en realidad Vainerí es una obra que yo diría que es casi ya más del barroco andino que de Bach, en realidad. Es un tema muy, muy emblemático. Mucha gente, muchos quenistas, por ejemplo, los intérpretes de la quena, intentan emular y aprender a tocar la quena en base a esta, porque requiere de mucho virtuosismo, bueno, en general, de la mayoría de los instrumentos, pero la quena es la que más se destaca. Así que, nada, pues yo creo que es justamente una de las melodías que más hacen reconocible a esta agrupación, que ha tenido, digamos, mucha historia. Ya llevamos en esta segunda etapa, más de 30 años, y sin embargo, digamos, con periodos muy buenos, periodos de mucha sequía musical, pero sin embargo, la banda sigue todavía vigente. Y tratando de que podamos hacer algo para el próximo año. Ya hay proyectos en un proyecto Fondart que ya está, digamos, instalado, que no sabemos todavía qué va a pasar, pero a fines del próximo año, en que se va a realizar un concierto importante para revitalizar nuestra tarea musical, que está ahí todavía un poquito dormida. Sí, mira,
Sí, Hugo. Disculpa, Alex, como para complementar lo que está diciendo Jorge en relación al badinerí, esa versión, debo decir que es uno de los, la toca el Toñito, el Antonio Morales, la versión de la quena, digamos, porque esta es una obra escrita para Traversa, para un grupo de cámara, digamos, y justamente yo diría que es una de las músicas que interpretamos donde se comprueba la versatilidad de los instrumentos latinos de este lado de la cordillera, que pueden tocar cualquier tipo de música, no la música docta, clásica, seria, como si la otra fuera para el deseo, pero bueno, ese tipo de música puede ser interpretada con un instrumental andino perfectamente, latino, digamos. Y la otra que en el badinerí, como está construida, como la hizo el maestro Bach, el juego de las voces que hay ahí jugando todo el rato, hace que sea una de las, yo diría, obras cúlmines, digamos, para explicar lo que es el barroco, sin palabras, ¿ah? Solamente escuchando todas las voces como están repartidas. Y con la mano de Jaime Soto, porque estos arreglos son hechos por Jaime Soto León. Sin ese compositor, creador, arreglador, no sonaría igual. Sí. ¿Ustedes recordarán alguna anécdota o comentario que le haya hecho Jaime Soto de cuando lanza este proyecto bastante curioso, ¿no? Novedoso, de cuando esta agrupación era al inicio instrumental, ¿no? Y empieza Claro. a hacer este repertorio barroco. Claro. ¿Podrán recuperar algún testimonio de la historia de Jaime con eso? Sí. ¿Me permite, Jaime? Jorge, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Mira, un poco lo que nos cuenta Jaime porque nosotros pertenecemos al segundo barroco, a la segunda generación, ¿ya? La de los jóvenes. Bueno, digamos de esa época. Del primer barroco, recuerda que el primer barroco está en plena dictadura. Mira, debo decir algo que yo agradezco mucho este programa que tú estás haciendo, Alex. No es porque yo sea barroco andino ni porque Jorge sea barroco. Yo creo que a un grupo que se le debe mucho en este país es al barroco andino. ¿Sabes por qué? Porque en épocas de dictadura no se podía tocar quena, no se podía tocar charango, no se podía tocar zampoña, porque todo este instrumental está, ¿cómo se Subversivo. llama? ¿No es cierto? Era peligroso y era patrimonio de los grupos de izquierda, que lo hacían sonar hermosamente también. Y una de las ideas que tiene Jaime, conjuntamente con los músicos que tú nombraste, más otros, es justamente rescatar ese instrumental, ese sonido, esos instrumentos que estaban prohibidos. Yo diría que lo que Jaime, me acuerdo que nos contaba al comienzo, era la emoción que sentía la gente, no por Bach, no por Telemann, no por Vivaldi, sino que por la quena, por volver a escuchar un charango en música clásica. Esa fue una movida política muy interesante que nunca ha sido reconocida, y yo creo que es de ese grupo de jóvenes que se atrevió a hacer eso. Sí, hay un elemento ahí de identidad, ¿ya? En tiempo en que la identidad originaria era perseguida, era censurada. Así es. Cualquier rasgo o sospecha de latinoamericanismo era peligroso. Y justamente lo que instalan es esta instrumentalización, ¿no? Yes. Sí. A mí me gustaría agregar algo, porque en realidad, al margen de lo que sucedió políticamente y social con esta agrupación,
que fue tremendamente importante. Yo diría que marcó la música chilena de ahí en adelante. Yo diría que muchas agrupaciones fueron también adoptando este formato de música, llamémosla mejor música docta, música clásica, incorporándola a la música latinoamericana. Eh, por supuesto que Luis Advis, que fue el que creó, digamos, Cantata Santa María y el Canto por una Semilla, en que también incorporó elementos de la música clásica, hizo de alguna forma a estos grupos, Inti Illimani, Quilapayún, también como proyectarse de una manera distinta. Pero, sin embargo, el barroco andino fue más atrevido aún, porque fue explorar una música que a lo mejor podría haber estado excluida para este tipo de instrumentos. Sin embargo, estos instrumentos evolucionaron de alguna forma, ¿ya? Por ejemplo, la zampoña adoptó un formato cromático, lo que no existe en la música andina, ¿ya? La música andina es una zampoña más reducida, con una escala pentafónica, por lo tanto no tenía algunas de las notas. Sin embargo, con esta zampoña cromática era posible tocar toda la música que tú quisieras, digamos, ¿ya? Y la quena, en su formato tan rústico, magistralmente muchos intérpretes adoptando alguna técnica muy personal, logrando el sonido y la afinación, digamos, que era como diría yo, lo más difícil. Entonces, el barroco andino se transformó también en una escuela para muchos músicos que incluso a lo mejor quizás nunca han pasado por el barroco andino, pero sin embargo adoptaron este estilo como base de formación también, tal vez autodidacta, pero ha sido una gran escuela. Por eso yo coincido con el Hugo que a este grupo se le debe, no porque nosotros estemos ahí, pero se le debe a esta agrupación, a esta idea, digamos, se le debe mucho en este país. Yo creo que ahí Jaime Soto, ese es un Sí. nombre de un músico chileno que es nuestro director, que fue discípulo de Luis Advis. Mira, Claro. el Luis Advis tuvo 4 maestros cabezones. El Jaime Soto, el Sergio Ortega, el Loro Salinas y el Eduardo Carrasco. Imagínate lo que significan esos nombres dentro de la música. Y Jaime, bueno, Jaime dirigió el Inti también, dirigió los primeros trabajos que hizo. Gran músico, gran músico. Sí. En entrevistas pasadas aquí, Eduardo Carrasco y Horacio Salinas han recordado la figura de Luis Advis, ¿no? Sí. Alguna vez por ahí me comentaba Ítalo Pedrotti en una conversación más informal, Claro. que otro compositor que hizo algún guiño con el charango sobre todo fue el peruano Garrido Beca, que estuvo como director del conservatorio y hizo algunas composiciones también para charango. Tal vez aparte de ese impulso que tenía la década de los 60, que previo a la dictadura, ¿no? Que tenían ese sentimiento como de lo popular muy arraigado, porque la música andina se veía como una música popular, ¿no? Sí, bueno, y era necesario además incursionar, habían posibilidades, había creación, había, no sé, había imaginación, se la jugaban, digamos, con otra mirada. Pero no es menor, o sea, época de dictadura fuerte acá, y estos cabros del barroco con el Jaime se atreven, porque es un atrevimiento también esto, ¿ah? Porque, o sea, desde el punto de vista interpretativo, es un desafío para todos los ejecutantes tocar ese tipo de música. Primero, adaptar ese tipo de instrumentos, de las versiones originales para otros instrumentos a los instrumentales latinoamericanos. Y cómo eso hace lo que decía Jorge, no solamente de los músicos que han seguido por esa línea, sino que cómo acercó la música docta, la aterrizó, la bajó al común de la gente y la sacó de los escenarios, ¿cómo se llama?
de élite, por eso digo, o sea, yo creo que son ideas visionarias de esa gente. Sí. Yo me siento bien orgulloso de lo que hizo Jaime, un gran músico, y que no se le ha dado el rol o ¿cómo se llama? El honor que significa tener un músico chileno. En estas conversaciones de A Patrimonio Vivo tratamos de recuperar esa historia y esa memoria, ¿no? Sí, sí. Que es tan determinante y fundamental para la música chilena de los últimos 50 años. Fíjate, perdona, que complementando lo que dice Hugo, se acercó la música docta al común de la gente, se podría decir. Pero también en lo que tú hablabas al comienzo, que en la segunda etapa del barroco andino empezó como incluso a proyectarse en otros ámbitos, como hacer composiciones, tomar poesía de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de García Lorca, poetas que quizás están en la memoria colectiva, pero sin embargo a lo mejor no son tan leídos por el común de la gente. Y fue una manera también de acercar ese tipo de arte, la poesía, también acercarla a la gente de una manera más recreada, de una manera también muy bella, muy estética, que hace que sea más fácil para uno entusiasmarse también por la poesía, por ese mundo. Entonces creo que desde el punto de vista cultural hay todo un aporte ahí súper importante. Sí. Yo conversaba el otro día con unos estudiantes en un curso justamente de que, claro, uno dice Neruda, uno dice Mistral, y como que caemos en el engaño que no son familiares. ¿Ya? Pero es como un engaño porque no lo hemos leído. Claro. Y en cambio lo que ha hecho la música con los poetas sí es conocido, ¿no? Sí, sí. Lo hicieron ustedes, lo ha hecho Aparcoa, lo hicieron los Jaivas con estilos y estéticas diferentes, ¿no? Claro, pero claro. que permitieron difundir la obra de estos poetas chilenos. Sí es. Sí. Yo lo escuché, me acuerdo en algún momento a propósito de la difusión cultural que ha hecho el grupo, gratis, en una catedral, en provincia. No sé si eso pasaba solo en Talca, ustedes nos podrán contar, o pasaba también en otros lugares de Chile, ese trabajo de difusión que tenía Barroco Andino. No sé si nos cuentan de eso ahora. Sí, mira, a ver, siempre ha sido uno de nuestros proyectos tocar en la mayor cantidad de lugares posible, primero. Segundo, no desde un punto de vista económico, nunca ha sido esa nuestra cláusula para ir. Donde sí, debo decir, donde podíamos cobrar, cobrábamos. Pero, por ejemplo, y la otra, en las iglesias. ¿Por qué en las iglesias? Porque por la acústica natural que tienen. El conjunto no toca con amplificación. O al revés. Es muy complejo amplificar al barroco. Es muy complejo, por todo lo que está sonando, ¿eh? Para que se escuche bien. Y bueno, me acuerdo, no sé, una gira por ahí, creo que fue por el año 90, Jorge, usted dirá, sí. La gira que hicimos a las iglesias de Chiloé, por ejemplo. Fue muy linda toda esa experiencia. Fuimos con los trabajos universitarios de verano de la Universidad de Chile, ellos nos llevaron. Sí, fue la fecha. ¿La verdad? Sí. La fecha nos llevó. Bueno, me acuerdo en La Victoria, cuando te decía en la población La Victoria, los niños, la iglesia, esa capilla que hay en La Victoria, los niños entre medio de nuestros atriles. Que si tú me dices, bueno, eso era parte de nuestra necesidad. Y digo nuestra necesidad porque no era, siempre ha sido uno de los proyectos importantes, acercar la música a la gente que quiere escuchar música. Y si tú pones que quiere escuchar música, tenemos escenario. Lo que pasa es que
hoy en día es muy complejo para nuestro grupo también estar en los escenarios. Somos 11, igual que un equipo de fútbol. Bueno, ya no corremos mucho, quizás igual que un equipo de fútbol. Igual que nuestra selección. Claro, no quise decir. No, pensé en la U, pero no quiero poner problemas. Ya, soy colocolino. Claro, la difusión es hermoso, la suerte que hemos tenido de tocar en muchos lugares, realmente en muchos lugares. Y de cómo la gente recibe la música, es una cosa, tú te das cuenta ahí que los afortunados somos nosotros, ¿ya? En poder mirar cuando estás tocando, aunque sea una notita nomás, cómo reciben esa notita esos los niños. Yo me acuerdo uno de los conciertos que no olvido nunca, ese de la población La Victoria que nos llevaron, o el del Galpón que también inauguramos, de un galpón cultural, también estaba ahí Jorge ahí. Bueno, muchas oportunidades y suerte de haber poder tocar, digamos, en muchos escenarios. Para conocerlo un poco más a ustedes también, ustedes se van formando como músicos al interior de Barroco, ¿tienen ya una experiencia previa en formación musical? Cuéntenos los dos como su experiencia individual con eso. Vamos, Jorge, vamos. Ya, bueno, yo ingresé al conjunto en el año 89. Y la verdad que se dan muchas casualidades. Yo trabajaba en ese tiempo, yo soy profesor de educación física, tengo dos títulos, que es profesor de educación física y de música, pero música estudié mucho tiempo después, y gran responsabilidad de eso la tiene el Barroco Andino, porque la verdad que desde el momento en que ingresé me enamoré del trabajo y me fui formando yo, la verdad, como músico dentro del grupo. Por supuesto que yo tenía ya un cierto bagaje previo, pero muy autodidacta y tal vez muy precario musicalmente, pero en el Barroco como que tuve que formarme realmente para poder estar a la altura de lo que se requería para interpretar todas las obras que se hacían. Y fue una muy rica escuela. A mí me invitó un estudiante, un alumno mío del Liceo Experimental Artístico acá de Quinta Normal, y estaban habían abierto audiciones para el Barroco Andino, porque el Barroco comenzó a tener también mucha rotativa, porque como recién explicaba Hugo, no es un conjunto en el que esté el tema económico como en primer lugar, ¿ya? Entonces hay muchos conciertos se hicieron en forma gratuita, porque el ánimo del grupo justamente era ese, el acercar la música, pero no ponerle un precio económico a eso, sino que el valor cultural que eso tenía era mucho más importante. Entonces me fui formando de a poco ahí, interpretando los instrumentos, adaptándose también un poco a este trabajo muy minucioso musicalmente, en donde cada músico, la verdad, aportaba un granito de arena, pero muy importante. Entonces como que no había, digamos, a lo mejor un instrumento estrella o un músico que fuera como el más importante. Todos éramos importantes para poder lograr una muy buena música. Y entonces tuve que formarme ahí, y finalmente estudié música para convertirme en pedagogo en música, porque fue como que era el recorrido que tenía que hacer, tal vez, para llegar a eso. Y creo que el Barroco Andino tiene también ese espíritu como pedagógico. Es un espíritu que está al servicio de la formación de las personas y de acercar la música a las personas, acercarla también a las raíces, porque tiene una raíz muy latinoamericana. O sea, las obras de Bach, al tocarlas con zampoñas, con quenas, con charango, triple, guitarra, etcétera, incluso arpa, Hugo toca arpa, son instrumentos que de alguna forma pareciera que la música haya sido hecha para esta música, para estos instrumentos, que realmente es increíble cómo suena.
Y Hugo se refería recién a un concierto en La Victoria y pasaba en muchos lugares. La gente iba porque quería, no porque tenía la plata para pagar el concierto, iba porque realmente quería escuchar música y se maravillaban realmente con escuchar estos instrumentos de forma tan cercana, de que no estuviese un conjunto arriba, digamos, en un escenario prácticamente intocable, sino que pudiera estar ahí al mismo nivel del público. Y eso yo creo que es muy bonito, y ese espíritu es el que se conserva en toda la historia del barroco andino, diría yo que se ha conservado ese espíritu eh, pedagógico, de llevar la música y la cultura lo más lejos posible, digamos, y que toda la gente pueda apreciar nuestra identidad cultural a través a través de esta música. Así que bueno, prácticamente mi formación musical ha sido el barroco andino. ¿Y Hugo? Bueno, yo soy hijo de Ana y Hugo. De ahí vengo yo. Mi padre era folclorista. Mi padre, Hugo Lagos, ¿cómo se llama? El folclore era su día. Era tan folclorista que murió un 18 de septiembre bailando cueca. Tenía pitutos el caballero, parece. Los cumpleaños eran música. Y si tú me preguntas, esa es la formación. Los músicos del barroco andino no estudiamos ese instrumento andino en ningún lugar. Lo hicimos en cumpleaños, en la calle, no sé dónde, porque eran nuestros, o sea, son sonidos que son muy naturales, muy cercanos. Lamentablemente en este país todavía no se crea una escuela así formal, asequible para todos y todas las que quieran, de instrumentos de este tipo. El Inti Illimani creo que tiene una escuela, ¿ya? Pero que es lo más cercano, como un proyecto. La estación Mapoche en un momento también tuvo acceso a instrumental de este tipo, pero son casos. Y sí, también soy profesor de música. Trabajé durante 40 años en colegio. No es menor, y estoy esperando el cuarto retiro. Pero el cuarto retiro para no retirarse, es la Obvio, idea. para seguir tocando, para seguir Eso. Eso. Bueno, ahora que Hugo señala este tema también y que nos sirva como para hacer memoria. No sé qué tan generacionales sean entre ustedes, pero más o menos son del segundo momento, Claro. tal vez entran en años distintos, pero muy seguido tiene que haber sido. Y es el momento en que al barroco andino se le identifica con esta decisión ya de integrar voces y de hacer también la música propia de Jaime. De Jaime, sí. Pero también ya se empieza este acercamiento como a la música popular, Claro. chilena. Claro, mira, Alex, eso ocurre a ver, el segundo barroco se arma, ahí tenemos dos personajes. Uno que el Jorge Matamala, profesor del pedagógico. Calenda Maya. El Calenda Maya, justamente. Usted sabe todo, perfecto, bien maestro. Y el Jaime Soto. Ambos deciden traer a 5 músicos, esa es la tarea. Ese es mi hijo. Jaime trae 5 músicos y el Coco Matamala trae 5 músicos. En un comienzo costó, éramos 4 y 4. Así parte el barroco. De acuerdo a las necesidades que, por ejemplo, en la primera etapa no teníamos cello. Se fue entonces como cello, lo reemplazamos con el Miguel, el Piggy, por ejemplo, el Miguel Ángel Ruz, tocaba un bajo acústico enorme, ¿ya? Pero después, para la música barroca, como usted, una de las técnicas que tiene, ¿no es cierto?, de duplicar el cello con el contrabajo, en el original, tuvimos que incorporar un cello, en fin, y así ha tenido rotación, pero en esa primera etapa que yo entré en esa primera etapa, en el 85 fue
Y me acuerdo clarito los primeros conciertos que tuvimos. Y lo que te decía, también estábamos en épocas difíciles. Cómo la gente echaba de menos eso. ¿Ah? Echaba de menos. Fue muy emocionante. Bueno, y de ahí para adelante, hoy, ¿cuántos años son, Jorge, los que tenemos en el conjunto? ¿Podemos hacer una declaración pública en este momento? Imagínate, tú estás del año 85, son más de 30 años. Ya, sigamos. Alex, otra 36 pregunta. Claro. No, ya, mira, me acuerdo, clarito, en el primer barroco estaba, te voy a nombrar un caso, estaba el Wilson Padilla. Wilson era un cabro chico que tenía 15 años, 16 años. Nosotros éramos de 20, 22, no sé. Y hoy el Wilson es profesor del conservatorio de la Universidad de Chile, de flauta traversa. Tiene su cátedra ahí y ha tenido cargos directivos. No, gente de diferentes generaciones. El Hugo Reyes, me acuerdo, el charanguista, el primer charanguista que hubo, un gallo que tú lo mirás y era igual que el Pablo Milanés. Crespo, así. Bueno, así, el mismo Coco Matamala, gran valor. Yo creo que gracias a la insistencia, ojo, gracias a la insistencia del Coco Matamala, que hinchó al Jaime, es que se armó el segundo barroco. No es menor eso. Sí. No es menor. Y en lo personal de ustedes, ¿cuál es la... Bueno, me lo imagino, no en todos los músicos, pero uno imagina que han escuchado mucha música o tienen un registro de sonoridades, a veces no musicales, sino que del paisaje tal vez, que intervienen en los momentos de la ejecución o de la creación. Y ahí en lo personal me gustaría que ustedes hicieran un recuerdo de eso, de la atmósfera que les tocó en la infancia y que influyeron en lo que finalmente se convirtieron como músicos. Bueno, sí, mira, en mi caso personal, un día X, mi hermana mayor llegó con el disco de la cantata Santa María a la casa. Y previo a eso, había traído, me acuerdo, un disco eran de estos discos chicos, que era un tema por cada lado, que era del Inti Illimani, donde salía el charagua, que era el característico de TVN, de Televisión Nacional en esa época, cuando recién partió el Canal 7. Y por el otro lado salía el Aparecido, que era el tema de Víctor Jara, cantado por Inti Illimani. Y ahí a mí algo me hizo clic en esa época. Imagínate, el golpe de Estado fue cuando yo tenía 12 años, ¿ya? Por lo tanto, tal vez mucha conciencia de la política quizás no tenía mucho, pero sin embargo esta cosa como que me cautivó. Y me enamoré de la música andina, los instrumentos, la quena, tanto así que ya estando en el colegio, en una etapa en que llegó un profesor a enseñar específicamente la flauta dulce en el colegio. A mí, claro, aprendí flauta dulce, pero me seguía inquietando el tema de la música andina. Y ahí decidí un día comprar una quena muy rústica y empecé a intentar hacerla sonar. Y la verdad que, claro, justamente lo que dices tú, el paisaje sonoro es totalmente diferente. O sea, tocar una flauta dulce o tocar una quena es muy distinto. Me acuerdo que escuchaba, por ejemplo, la flauta dulce que tocaban los jaivas en su música, con mucha asertividad, era muy bien logrado lo que ellos hacían, pero sin embargo a mí como que no me lograba llegar tanto esa sonoridad. Sin embargo, al escucharlo con estos otros instrumentos era increíble la diferencia. Y así, realmente me cautivó este paisaje sonoro y como que me declaré en el mundo andino. Yo creo que me enamoré de este mundo y todavía sigo muy entusiasmado con este mundo que tan olvidado tenemos, ¿ah? Como que lo tuviéramos medio, medio castigado de alguna forma, como que no tiene valor cultural. Sin embargo, son las bases muy sólidas de toda nuestra formación humana, social, musical,
yo creo que ni nos damos cuenta los latinoamericanos de esta base cultural tan rica que tenemos. Entonces, yo creo que nuestro espíritu justamente es poder mantenerlo y poder revitalizarlo y de alguna forma instalarlo como algo muy necesario en nuestra sociedad. ¿Ah? Compite desgraciadamente con todo este mundo industrial de la música, que claro, cuando corren las lucas todo se hace mucho más difícil. ¿Ah? Pero sin embargo la música en sí es gratuita para la gente. O sea, uno puede, es como el paisaje es gratuito. Entonces, siento yo que tenemos que seguir empujando en ese sentido. A mí, en relación, trato de aterrizar lo que Alex nos pregunta. Yo siento que yo creo que la influencia familiar para mí pesa mucho en todo esto. Cuando te nombraba que en los cumpleaños, mira, en los cumpleaños, somos 4 hermanos, 3 hermanas y yo. En todos nuestros cumpleaños llegaba la gente, obviamente con sus regalitos, por favor, no olvidar, y un instrumento, o con una canción, o cantando. Entonces, todo ese canto colectivo, si tú me preguntas como imagen sonora, permanente, de paisaje, la tengo presente. Es más, yo diría que el camino que yo estudiaba guitarra, les voy a contar algo personal, muy personal. Estudiaba guitarra, me acuerdo de estar dando un examen de 5º año. Y me puse tan nervioso que toqué la música tan rápido que no se entendió nada. Y desde ese día dije, yo nunca voy a tocar solo. Y nunca he tocado solo. Tú nunca me vas a ver tocando solo. Siempre con otro. Y yo creo que esa sonoridad, porque es muy distinto ser solista a tocar en un grupo. Y ojo, es muy distinto ser solista y tocar en el barroco andino. Vuelvo a Jaime. Porque si el Jaime hace una cuestión, lo que decía Jorge, que lo dijo y lo remarco con verde y rojo. El arreglo que hace Jaime hace que todos seamos dependientes en algún momento de lo que está pasando como motivo principal de la música. Está muy bien concebido. Y voy a decir algo que, aunque le molesta a Jaime no sabe tocar ninguno de los instrumentos que nosotros tocamos, que es lo peor. Toca piano. Toca piano solamente. Y digo solamente porque nunca tocó una quena, una guitarra, un charán. Es virtuoso en ese sentido. Entonces, ahí yo diría que eso es como un punto que a mí me marca, digamos. Y la otra cosa es la exploración de los instrumentos. De ver cómo suenan, de tratar de hacerlos sonar, de buscar, no sé, técnicamente cómo se puede hacer. Yo creo que por ahí eso es una marca que desde lo personal me ha llevado. Sí. Y bueno, coincide con ustedes de que a la vez tienen una vida pedagógica, lo voy a decir, una vida de formadores. No vamos a hablar de pedagogos solo como profesionales, ¿no? de formadores, porque a la vez creo que esta experiencia maravillosa que ustedes tienen con la música seguramente los determina como profesores de un formato distinto, ¿no? Porque la música permite otra relación con el sujeto. Okay. En esa experiencia, por una parte musical, pero también pedagógica, ¿cómo han visto ustedes el desarrollo de la profesión con esos elementos? ¿Lo integran, lo dejan a un lado, son profesores y son barrocos, o logran integrarlo?
Yo creo que es re difícil separar las cosas, ¿ah? Porque en el fondo yo diría que la gracia que tenemos a lo mejor, o la ventaja que tal vez tenemos los profesores de música, es que a disposición del aprendizaje está la persona, está el músico, está la persona, está todo integrado, ¿ya? A mí en lo personal, quizás tengo una gran frustración de que no he podido, por ejemplo, formar a estudiantes que puedan tocar los instrumentos que tocamos nosotros. O sea, que toquen charango. Por ahí una vez tuve un estudiante que le enseñé algo de charango que pudo seguir explorando en el instrumento. Pero no son instrumentos que estén ahí a la mano, que estén ahí. Generalmente en un colegio uno dispone, no sé, pues, de flauta, metalófono, teclados de repente, que hay por ahí algunos estudiantes que lo tienen, pero sin embargo, a pesar de eso, la música que por lo menos yo trato de incorporar en el repertorio es la música que nosotros tocamos, o sea, música latinoamericana, eh, siempre está presente, o sea, ineludiblemente está presente Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Mansi, bueno, y cualquiera de todas de todos los personajes, digamos, que son importantes en nuestra cultura y que los alumnos, los estudiantes los desconocen totalmente, ¿ya? O sea, por ejemplo, un día unos estudiantes habían aprendido la introducción de la exiliada del sur, pero para ellos la exiliada del sur era de los bunkers, no era de Patricio Mansi. Entonces, era, era muy divertido eso, digamos, que los niños asociaban la música a la persona o a la primera versión que ellos habían escuchado, ¿ah? Entonces no tenían idea de que era Violeta Parra, los versos eran de Violeta Parra, por ejemplo. Entonces la música está como al servicio también de poder hacer historia, de alguna manera. Y fíjate que los estudiantes realmente gozan esta música, o sea, les cautiva de alguna manera estas melodías que son más nuestras, que compiten terriblemente con todo el otro mundo que yo decía. Sin embargo, las acogen de buena manera. Y yo creo que eso está también un poco en cómo uno también las presenta, ¿no? Eh, y creo yo que en ese sentido el barroco, por lo menos a mí en lo personal, me ha dado como ese espíritu, que en el trabajo hay una pasión, digamos, que está detrás, que de alguna forma hace que uno disfrute y quiera y se enamore de lo que está haciendo, independientemente de si es que era lo que realmente uno creía que le gustaba o no. Porque hoy día, no sé, pues los estudiantes, el bagaje cultural que tienen es el reggaetón, exploran como todo ese mundo, y como que el resto no existe. Entonces, la posibilidad que tenemos nosotros como profesores de música justamente es poder ampliar ese espectro musical y traspasarlo de alguna manera, como decía un poco hace un rato Hugo, que en el Badinerí, por ejemplo, que no era necesario explicar con palabras lo que significaba la música barroca. Sin embargo, a través de la música está como muy bien elaborado, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esa es la ventaja que tenemos. Así que, por lo menos lo Yo, personal, creo que ha sido así para mí. mira, si los alumnos, a ver, entienden que el aprendizaje de cualquier asignatura es que logren hacer buenos seres humanos Ujú. que hacen una determinada disciplina o que la pueden practicar, la música llega a ventajas sobre todas las asignaturas, porque es una necesidad, es como el aire, es vital. Y el resto de las disciplinas se tiene que poner al día con nosotros. Somos afortunados. Sí. Ahora, los alumnos, los estudiantes, perdón, alumnos no es correcto, los estudiantes y las estudiantes, pues, si logran entender que el mundo de los sonidos le va a llevar y les abre la puerta de ser un ser humano integral y un buen ser humano, vale Bach, vale Mozart, vale, no sé, todo. Serrat, vale, nada queda al margen. Mientras más repertorio musical los alumnos, los estudiantes puedan escuchar,
van a poder elegir mejor. Ujú. Una persona informada, es como dice la radio Bio Bio, Puede opinar. claro. No, estoy pasando eso. No, eso. Quien no está informado no puede dar opinión. Muy bien. Sí. Entonces, ese es el rol nuestro como profesores. Sí, yo Porque creo que tenemos la oportunidad de presentar música que, ¿cómo se llama? Que yo te aseguro que hay jóvenes, niños, niñas que no han escuchado nunca. Y eso es una vergüenza. sí. ¿Por qué no van a escuchar? Y no estoy hablando solamente de la música docta. Estoy hablando de muchas músicas que no han escuchado. Porque quizás no es comercial. El barroco en eso no es comercial. Mm. No es una música comercial, lamentablemente. Eso. Sí. Fíjate, Alex, que respecto a lo que dice Hugo, yo creo que algo tienen estos instrumentos, porque yo al menos este año he comenzado una experiencia nueva como profe en una realidad de un colegio Waldorf, ¿ya? Que tiene una pedagogía diferente, pero sin embargo son niños como en cualquier otra parte del país. Eh, que además son niños muy pequeños, que tienen, es una historia muy, muy pequeñita la que tienen todavía. Y sin embargo, fíjate, cuando yo he podido tocar los instrumentos yo llevo zampoña, llevo la quena, quenacho, el charango, y fíjate que los niños realmente se maravillan con el sonido, es como que el sonido los cautiva, fíjate, es como algo que yo creo que va más allá de, de una explicación, es como que es lo que sale de nuestra tierra, digamos, es eso. ¿Ah? Por ejemplo, había una profesora que hace una clase muy especial que es acompañada con música, y ella me pedía la música que yo le hiciera con piano. Normalmente se hace con piano. Y sin embargo, yo no soy pianista, por lo tanto le dije, ¿sabes qué? Yo lo que puedo hacer es tocar esa misma música que tú me propones, pero la voy a tocar con los instrumentos que yo tengo. Y la verdad, fíjate que ella se maravilló con esta música. O sea, lo único que quiere es que su clase se haga acompañada con los instrumentos que yo le he podido mostrar, con la quena, el quenacho, la zampoña, el charango. O sea, son instrumentos que realmente producen y conmueven el espíritu de la gente. Realmente que, por lo menos yo he podido tener esa experiencia, y cada vez que un estudiante escucha este tipo de instrumentos, es otra la respuesta que tiene, fíjate. Ujú. ¿Mm? Sí, lo voy a decir en un tono medio cursi, ¿no? Pero ¿Mm? esta conversación hacia lo pedagógico, como sacándolo de lo musical, pero Ujú. integrándolo también, es porque coinciden y esta es la cursilería, como en el desarrollo espiritual Ujú. de un pueblo, de una comunidad. Ujú. La experiencia pedagógica de los Waldorf tiene que ver un poco justamente con ese desarrollo Ujú. integral, como decía el Hugo hace un rato atrás Sí. del ser humano, ¿no? Y esto me permite como a mí hablar un poco de filosofía, pero de una filosofía situada, ¿no? Jesús Lara, un gran estudioso de la cultura quechua en Bolivia, Ujú. ha escrito mucho sobre el charango, por ejemplo, y sobre esa sonoridad, pero también de la sonoridad andina en general. Y una vez me llamaba la atención cuando escribía y él decía como que hemos aprendido en estos instrumentos a escuchar un lamento. Y eso viene de la época como colonial, de cuando empieza la dominación en América. Pero sin embargo, estos instrumentos tienen otras posibilidades. Son instrumentos de fiesta, decía Jesús. Y uno empieza a descubrir la sonoridad de este instrumento y se abre a diversidades bien complejas. Un poco le hago la pregunta porque ustedes han referido como a esta experiencia que le ha dado conocer
las sonoridades de estos instrumentos. No sé si pueden aportar un poco en esta reflexión. Bonita línea en relación al lamento ese del instrumental, que no es solamente del charango. Cuando hablabas tú, Alex, me recordé del tiple, por ejemplo, un instrumento colombiano, que nosotros en la música barroca lo ocupamos como imitando o asemejando el color que tiene el clavecín. El clavecín es un teclado que suena no igual que el piano, es antecesor. Muy de bajo. ¿No es cierto? Entonces, pero si tú al timbre tú lo pulsas así, con todas las cuerdas, suena como clavecín. Pero si lo tocas arpegiado, o lo tocas con uñeta, o lo tocas rasgueando, es una jarana completa. Entonces ese lamento se transforma, se adecúa. Es un sonido bonito el concepto de lamento, pero yo diría que es un lamento esperanzador, porque desde del nuevo color que se logra. ¿Ya? Cuando te hablaba Jorge de la zampoña, él habló de la zampoña cromática. ¿Qué significa eso? Que si tú miras un piano, las zampoñas cromáticas son teclas blancas y teclas negras, ¿no es cierto? Donde el grave queda al lado izquierdo y el agudo queda al lado derecho. Bueno, esa construcción de la zampoña hace que uno toque con la concepción de lo que es la música occidental, aquí en la cabeza, porque tenéis las teclas blancas y las teclas negras, que es contrario a cómo es el sikus original, porque en el sikus original el grave va a la derecha. No sé si me explico. Entonces están los agudos al grave. En la cromática va del grave al agudo. Y eso hace que uno interprete, lea de una forma distinta. Y sea ese diálogo permanente, de buscar, porque tú no puedes tocar, siempre se ha dicho, yo diría en un sentido peyorativo, esos instrumentos folclóricos, como si ahí se aceptara la desafinación, por ejemplo, el concepto de la afinación. Cosa errónea, porque estos instrumentos, si basta con que uno bueno, yo no creo en el concepto de afinación, de los afinados y desafinados. Yo creo que a los que, comillas, cantan desafinados, se dice que cantan desafinados, es porque no le han encontrado el tono, pero sí cantan en una tonalidad. Sí. Entonces, imagínate estos instrumentos que se afinan además con poroto, con lenteja. Qué más natural ese sonido de vibración que se mueve. Me gustó lo que hablaba del lamento, pero yo le pondría, siendo un humilde mirada, digamos, de cómo pueden sonar estos instrumentos, porque la versatilidad que ellos tienen y que obligan al intérprete a buscar nuevos colores, es una suerte, es una suerte, y más si es, creo yo, dentro de algunos estilos de música, que se prestan más que otros. Eso. Jorge, ¿quieres añadir algo? Al respecto, fíjate, sí, la palabra lamento, tal vez nosotros la entendemos de una manera tal vez muy melancólica o como más bien triste, pero haciendo un poco el juego de palabras, también la música es un poco contradictoria, se podría decir, en el sentido de que de repente hay lamentos, pero que se tocan de la manera muy alegre, ¿ya? A veces el contenido de una canción andina es de un lamento, de una pérdida amorosa, de alejamiento de algo, pérdida de algún pedazo de tierra. O Perdona, tal vez, Jorge, ¿sí? te interrumpo, ojalá que sea un aporte. Sí. Sube a nacer conmigo, hermano. ¿Qué texto más dramático de la realidad de este cono sur? Sí. Y mira, cantado hasta se baila el Sube a nacer conmigo, hermano. En ese ritmo de joropo. Disculpa, síguenos. Sí. Bueno, justamente eso, que es música que la construcción musical, digamos, o la base sonora, en muchos casos es muy alegre, y sin embargo el texto es un texto triste.
por ejemplo, el Huayno de Ojos Azules, ¿ah? Que muy, muy reconocido por el mundo escolar también. Y sin embargo es una canción muy triste, digamos, desde el punto de vista del contenido, pero sin embargo la melodía es una melodía alegre, el huayno es considerado como algo alegre y se baila incluso de manera también alegre. Entonces es como una especie de lo que decía un poco Hugo, ¿eh? Es que es como una cosa, tal vez a través de la melancolía surge también una música esperanzadora, ¿m? En que le da vuelco a esta melancolía o a esta tristeza, a esta pena también que tenemos a raíz también de la misma colonización. ¿M? Tal vez de ahí, bueno, el charango tú lo mencionabas y el charango es post-hispánico en realidad, porque nació a raíz de la imitación de la guitarra, no así otros instrumentos que son prehispánicos. Entonces, eh, a mí me gusta esta cosa así, esta como contradicción. Yo canto algo que a lo mejor puede ser muy melancólico, muy triste, pero lo hago de manera también alegre, como tratando de buscar un vuelco, una salida de esta melancolía, pero más esperanzadora, más alegre. ¿M? Creo que es una mirada que tenemos tal vez en Latinoamérica, que es común, ¿no? Yo diría que es común a muchas culturas que tenemos músicas muy diferentes, pero sin embargo, eh, tal vez padecemos del mismo mal o del mismo bien, por así decirlo. ¿Ah? Sí, ya que estamos en esto, como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que las últimas experiencias nuestras han sido bien contradictorias, ¿no? Sí. Uno podría haber estado en el contexto, ¿cierto?, de la esperanza, de la felicidad, con ese Chile que volvía a florecer, Sí. que se declaraba plurinacional, donde lo andino parecía, ¿cierto?, reconocido en el espacio público. Pero después también nos vino la experiencia de la muerte, ¿no? Apareció la pandemia, nos enclaustramos de nuevo, vino el encierro, Ujú. hubo pérdidas, ustedes también en el grupo tuvieron una pérdida hace poco, significativa, y aquí los llevo a una visión de ustedes más individual también, más personal, para no decir individual, más personal. ¿Cómo ha sido este periodo de haber estado como con esa efervescencia en la esperanza y ahora esta nueva vuelta como en donde aparecen los símbolos de la muerte? ¿Cómo han vivido este periodo? Chuta, difícil, ¿eh? Ujú. Yo creo, a ver, a la muerte yo creo que se le gana con vida. Y lamentablemente siempre va a estar la muerte. El Camilo Corbalán, que fue nuestro charanguista, ícono, gran amigo, gran ser humano, que tocaba charango. Ese es el Camilo, ¿no? Un bonito ser humano, que peleó contra un cáncer durante 3 años. ¿Qué más enseñanza que esa? Que si te pongo ese ejemplo, y deben haber muchos, obviamente que hay muchos. Entonces, los problemas de uno son mínimos en relación a lo que quizá el común de la gente vive. Pero ahí es donde aparece la música, ¿no? Ahí es donde yo creo que sirve tocar guitarra. Sirve porque por último te encerráis a tocar guitarra y se te ocurre algo, y de ahí te juntas con otro que está pensando lo mismo, y es el lenguaje que va a ayudar a que la vida siga fluyendo. Porque ese es el aire. ¿Sí? ¿Quién dijo que la vida sin música sería una locura? Nietzsche, ¿no? Imagínate, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Ahora, yo creo que la necesidad por hacer música, ojo, yo no hablo de artista, hablo del trabajador del arte.
hago esa diferencia, se la aprendí al maestro Víctor Jara. Vean un video, uno de los últimos videos que hizo en Perú, ahí se refiere al trabajador de arte. No hay idea mía, se la copio a él, muchas cosas. Es eso, es esa oportunidad. Somos afortunados y con todas las penas, nosotros ahora tenemos otra agrupación paralela con Jorge y otros, somos barrocos también, pero estamos en otros proyectos con otras sonoridades, y siempre está el Camilo, aunque ya no esté, se fue hace muy poco, pero siempre va a estar, y uno tiene que aprender a vivir con esos dolores. Si eso yo creo que es parte de la vida, lamentablemente es parte de la vida. Lo que pasa es que en eso la música es un buen remedio que no se compra en las farmacias. Entonces yo creo que somos agradecidos. Yo creo por ahí, no sé si Jorge puede seguir. Sí, yo creo que totalmente. Yo creo que, mira, o sea, lo de la pandemia, por supuesto, es una cosa media accidental y nos obligó de alguna manera a tener que encerrarnos y de alguna forma tratar de reinventar maneras de poder hacer la música, porque vivir sin la música era súper complicado. Eh, y yo creo que de alguna forma mucha gente se la ha ingeniado bueno, felizmente hoy día gozamos de un aparato tecnológico que permite que podamos, por ejemplo, estar conversando nosotros cada uno en su casa y entablando una muy buena conversación, como que estuviéramos todos juntos, reunidos en un solo lugar. Y a la música también yo diría que en alguna medida también esto lo ha favorecido. Sin embargo, aún no se ha inventado la tecnología en la que se pueda ensayar a distancia, ¿ah? Porque el sonido se desfasa, entonces es súper complicado. Pero sin embargo te permite de repente construir, no sé, estábamos con el barroco andino impulsando como una revitalización a través de esta tecnología, y logramos, por ejemplo, hacer el Badinerí grabado la mayoría de los... Bueno, lo único que no alcanzó a grabar fue Camilo, lamentablemente justo fue en el periodo en que él digamos, se enfermó un poquito más grave y ya no podía tocar. Y, y sin embargo lo armamos, cada uno en su casa puso lo suyo y se logra reconstruir esta melodía como para ponerla al servicio del público. No logramos llegar a eso porque lamentablemente eso no fue el Camilo, pero yo diría que es súper importante lo que es capaz de hacer en uno la música cuando estás en periodos de crisis. Cualquier tipo de crisis, ¿ah? Yo diría que la música hace que de alguna manera es un vehículo que ayuda mucho a resolver, sobre todo anímicamente. De repente puede que un proyecto no te resulte, pero sin embargo la música te hace reflotar, digamos, como que en ese sentido es un poco como lo que tú decías, es como algo inexplicable, es como algo espiritual, en lo que uno no tiene mayor posibilidad de conceptualizarlo, pero es increíble que está ahí presente, y es lo que también de alguna forma te ayuda a trascender. O sea, yo veo que el Camilo, en este caso, digamos, muy particular nuestro, ha trascendido a través de la música. Él está muy instalado en nuestro proyecto musical, tanto del barroco andino como de la agrupación musical que tenemos en forma paralela. Está muy instalada su impronta, en lo que decía Hugo hace un rato atrás, el gran ser humano que él era, está muy presente en esto y se conserva ese espíritu. Entonces, creo yo que la muerte es una parte más accidental de la vida y que uno tiene que aprender a vivir con ella, pero de alguna forma yo creo que la música hace que esto trascienda más allá porque en algún momento todos nos vamos a morir, digamos, pero la música queda, o sea, qué mayor ejemplo que el de Violeta Parra, de Víctor Jara. Hasta el día de hoy están, pero súper vigentes y muy trascendentemente en nuestra sociedad, o sea, son pilares fundamentales de nuestra cultura. Y así muchos, sin darnos cuenta, tal vez nos hemos transformado de alguna manera en un pilar fundamental
para la subsistencia de muchos otros seres, ¿no? Es inimaginable, digamos. Entonces yo creo que al tener conciencia de esto, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, así como dice Hugo, somos muy afortunados, pero también siento que tenemos una gran responsabilidad de mantener este espíritu vivo. De alguna u otra manera también el estallido social se ha nutrido y se ha fortalecido en base al apoyo del mundo cultural, de la música. Creo que ha sido fundamental. Entonces, bueno, en todos los movimientos sociales ha existido siempre la música. La música con la que nosotros de alguna manera nacimos fue a través de esos años donde se instaló el gobierno de la Unidad Popular, en donde esta música tenía un valor muy fundamental, tanto así que tuvo que cargar con el estigma. Sin embargo, era mucho más importante y mucho más allá que de una realidad social y política del momento, digamos. Mira, y yo diría que contradictoriamente, durante todos estos años en que Chile pudo a lo mejor surgir de una nueva manera, lamentablemente se cambió la dirección del camino y hoy día estamos viviendo en alguna medida en las consecuencias de todo eso. ¿Ah? O sea, esta vorágine en que todo pasa por el mercado y todo lo económico, yo diría que de alguna forma ha ido muy en contra de que la música pueda realmente subsistir de la manera que realmente es, o sea, algo muy espiritual, muy trascendental en la vida, que no es algo comercial, no es un producto, es algo que nace de una esencia. Entonces, siento yo que eso es lo que hay que recuperar hoy en día. Y por eso que hay que seguir en este rumbo. ¿Ah? Me da la impresión de que la música, así como dice Hugo, es parte de la vida. Yo no concibo mi vida sin la música. Creo que es parte de mi sangre, es parte del ADN que está en uno. Y si la música no está, uno de alguna manera se desvanece. ¿Ah? Sí. Pensaba en esto que nos han ido mostrando de que la experiencia personal de ustedes, pero a la vez la experiencia del barroco, ha sido como una práctica comunitaria. Y pensaba en ciertas identificaciones que hay de la música, por ejemplo, con los ritos. La música ha tenido usos sagrados, ha tenido usos festivos, comunitarios, y uno también tenía experiencias musicales como muy rituales. O sea, yo me acuerdo juntarse con los amigos a escuchar tal cassette que sacaba el sello Alerce. Era así como un rito, así como, lo voy a comprar y lo voy a escuchar. No solo lo voy a escuchar con mi amigo que sabía que le podía escuchar la música. O Hugo nos recordaba una particularidad que a veces se nos pasa de largo, pero esta cosa de que en las casas chilenas había una guitarra. Y esa guitarra, cualquiera que llegaba, te cantaba una cancioncita. Y eso que nos parecía a nosotros tan cotidiano, tan común, en otros lados no era una experiencia tan cotidiana. Una vez un amigo argentino me decía, che, ¿y todos los chilenos tocan guitarra? Veía que todos pasaban y tocaban alguna cancioncita, ¿no? Claro. ¿Ustedes mantienen rituales con la música? Además de esta parte espiritual que hemos estado hablando, como comunitarios también. Sí, por supuesto. Yo creo que, mira, al menos yendo como al plano más personal e íntimo, en la familia mía, siempre cualquier festividad, cualquier celebración, tiene que estar la música presente, de cualquier manera. Yo estuve en una familia numerosa, somos 6 hermanos. Y
Claro, mis papás, yo no tuve la fortuna a lo mejor de Lugo, que tenía su papá músico y que reinaba la música de manera muy trascendente en la familia, que era algo que en el fondo él lo absorbió de manera natural. En el caso mío no fue tan así, pero sin embargo eh, existió ese valor de la música. Nosotros, fíjate que los 6 hermanos, habían que eran algunos que eran más afinados, otros muy desafinados, pero sin embargo logramos hacer música en común y nos gustaba mucho hacer música en común. Y así fueron apareciendo más instrumentos en la casa, entonces cada uno se hacía cargo de algún instrumento en particular y hacía su aporte a la música que alimentaba nuestra vida familiar. Entonces cualquier celebración era con música. Eh, bueno, yo diría que Chile se ha caracterizado un poco por eso, en el mismo, en el mismo digamos, los movimientos sociales y políticos han estado nutridos de eso. Siempre hay un ritual musical y muy comunitario, ¿ya? Yo diría que me pasó un poco parecido a lo de Hugo. Fíjate que a mí mucha gente me ha dicho, porque yo soy cantante, a mí el barroco una de las cosas principales que me tocaba hacer como solista de repente de algún pedacito de música era aportar con mi voz. Y de repente me decía, ¿por qué no haces música solo si tú podrías tocar solo? Pues, puedes dedicarte de música y a lo mejor te harías la América, qué sé yo. Y sin embargo, fíjate que no reina ese espíritu en mí. O sea, yo necesito también esa cosa colectiva, ¿ah? Eh, el cumpleaños tiene que ser con música en las fiestas, no solamente de las fiestas patrias, pero en la época de las fiestas patrias, o sea, es como ultra necesario. Yo diría que es muy triste cuando no ha estado presente la música en algún evento en particular. Entonces, yo creo que ha sido muy, muy importante, ¿ah? Y ojalá lo fuera así en mucha gente. Fíjate que ahora que hemos estado encerrados y que de alguna manera estamos volviendo a la presencialidad, yo en uno de los colegios que trabajo, eh, es increíble cómo los niños realmente necesitaban esta música. Están pero así, pero como que empezaron a tocar algo de música conmigo y, y quieren más y quieren más y están un poquito así como de repente se quejan porque es muy poco el tiempo de música que tenemos. O sea, es una pura horita de 45 minutos para cada curso. Y ellos quieren más y quieren más. Entonces como que y me piden, profe, ¿puedo ir a la sala de música en el recreo a tocar, a practicar? Y de todas maneras. Entonces es increíble lo que va provocando y lo provoca de manera colectiva. No va alguien solo, va y viene acompañado de alguien y viene para que toquen juntos. Entonces yo diría que es algo que nos hace justamente, nos ayuda mucho en el crear este espíritu colectivo. ¿Mm? Yo creo que esos rituales sí se dan básicamente a nivel profesional, en la docencia, en la clase, con los estudiantes, con las niñas, con los niños. Y mira, yo te digo, a nivel personal, creo que también he sido soy un agradecido de haber hecho, yo nunca quise ser profesor, pero me metí a una sala de clase y no la abandoné durante 40 años. Y siempre pude hacer la vida de profesor con la vida de profesor de música, con la vida de músico, intérprete, ejecutante. Entonces, eso ya hace que la música siempre esté presente en las diferentes etapas, no sé, en la familia, con los hijos, con los nietos, con las nietas, no sé, en todo orden de cosas. Porque insisto en esta profesión, es el aire, la música del aire. Entonces tenéis que respirar todos los días, ¿no? Ya sea tocando la puerta con ritmo, como dicen que golpeaba Beethoven, ¿no es cierto? Ta, 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 así, ¿no? Así decía, eso está escrito, que era la muerte que llamaba. Bueno, Sí. hasta eso. Sí.
Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación, pero yo quiero hacerle una pregunta más, porque también es parte de nuestro patrimonio musical y es esa relación que tiene, que ya la aludimos, pero que tiene la música con la poesía, ¿no? Es el vínculo que hay entre la música y la poesía chilena, es muy reconocible popularmente. Entonces yo quería ahora preguntarle a ustedes de su relación personal con la poesía. Y una segunda pregunta, que nos cuentes más sobre esta cantata de los recados de Gabriela Mistral, que no son los textos poéticos, sino que está centrada en los recados, ¿no? Claro. Eso. Claro. A ver, yo te voy a decir que en relación a la letra, a la poesía, a lo que significa apropiarse de las palabras, de que tengan un sentido, una sonoridad particular y fusionarla con la música, yo en eso me declaro limitado. Creo que he escrito solamente 2 músicas y ahora con Jorge estamos incursionando en algunas músicas y letras. Él le pega mucho al texto y a la música, pero ahí es donde estamos explorando. Creo que a mí me encanta la lectura. El problema es que quizás no ejercité mucho el poder de escribir, el de apropiarme de las palabras. ¿Qué hacen los poetas? Los profesores las distribuyen, pero los poetas son dueños de las palabras. Entonces, en ese sentido me faltó, pero sigo incursionando, aunque eso no me la ganará. Algún día llegaré a eso. Ahora, en relación a lo que hablas de la cantata de ¿cómo se llama? El recado de Gabriela Mistral, fue una experiencia muy bonita porque la grabamos, fuimos a Talca, la grabamos durante 3 días con el coro de niños de allá y éramos varios barrocos porque necesitábamos más instrumentos. ¿Cuántos? ¿60 personas más o menos, Jorge? Sí, por lo menos. Sigo usted, le doy el paseo. Los niños eran como 60. Claro. Más nosotros que también estábamos, bueno, estaba el barroco andino, más algunos músicos invitados, como un contrabajista, por ejemplo, que grabó con nosotros en esa oportunidad. Y fíjate que fue una muy bonita experiencia y yo creo que le hizo muy bien tanto a nosotros como músicos y al barroco andino en sí, como a esos niños. Fíjate que esos niños hoy en día son cabros que tienen 40 años, algunos 30, 40 años, y recuerdan esa etapa, pero como una etapa pero maravillosa de su vida. Hay algunos que nosotros ni siquiera nos acordamos. Hay gente que de repente nos reconoce a nosotros porque nosotros trabajamos con ellos en muchas oportunidades, pero nosotros no nos acordamos muchas veces de ellos. Y la verdad que provocó una cercanía y una identidad entre esos niños y el conjunto. Y fíjate que quiero rescatar nuevamente lo que ocurre con este espíritu del barroco andino, ¿eh? Porque el barroco andino podría ser, y a lo mejor explorar y tal vez fortalecer solamente lo que es el conjunto, solamente la agrupación. Sin embargo, todas las composiciones van más allá. O sea, Jaime ha compuesto obras que no son solamente para el barroco andino, son para orquesta, incluida con el barroco andino, coro de voces. Hay una misa andina que Jaime también creó música para los textos bíblicos, y es para un coro de adultos también, como de 60 voces. Entonces, la verdad que hay un espíritu colectivo que siempre se mantiene. Pero volviendo a lo que es recado de Gabriela Mistral, fíjate que yo me declaro como un mal lector. No soy un buen lector, me cuesta. De hecho, me da sueño cuando leo porque algo pasa. O leo muy lento, no sé. Pero sin embargo, a través de la música y a través de los textos poéticos, he podido como siempre mantener ese cariño por la lectura, por la palabra.
y pucha que me ha nutrido la música en relación con la poesía, para justamente cultivar esta posibilidad de explorar las palabras, de poder tratar de describir algo que sea congruente entre el texto y también la música, ¿m? Que yo diría que es lo más complicado. Ujú. Entonces ha sido una muy bonita experiencia, o sea, tocar música de Pablo Neruda. O sea, por ejemplo, Gabriela Mistral, todos lo que tú decías en un comienzo, todos conocíamos lo que era Gabriela Mistral, el primer premio Nobel de literatura de Chile, pero sin embargo desconocíamos mucho de su poesía. Y yo a través de recados de Gabriela Mistral pude conocer realmente la poesía de Gabriela Mistral, fíjate en su magnitud, y realmente es una poesía muy rica. Yo diría que a lo mejor es la más rica de los poetas que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Eh, y súper mal valorada, o sea, muy nombrada, pero muy mal valorada. Entonces, yo creo que explorar la música y nutrirla a través de la poesía, creo que es un trabajo muy potente, muy... ¿Mm? Sí, la figura de Gabriela Mistral culturalmente es una madre intelectual para toda la Sí, generación que vino después de intelectuales chilenos, claro. ¿no? Su poesía, su prosa, más que la poeta que conocemos, ¿no? Ujú. La influencia de la Mistral ha sido, por suerte, reconocida por críticos, por músicos, Ujú. por otros poetas, por filósofos, y que, bueno, lamentablemente todavía no llega a la amplitud y la riqueza que tiene su escritura a ser tan difundida. Sí. Bien, hay algunos saludos, por ejemplo, Han Schuster, que es muy amigo de Jorge Matamala, dice Mm. Jorge Coco Matamala, un gran maestro, a propósito del recuerdo que hacían de él. Francisca Gaete, un abrazo cariñoso, querido maestro Hugo Lagos. Ujú. Maestro Jorge, de parte de Tomás Rocha, un Ah, saludo mire. también. Y Carolina Carrasco también les deja un saludo y un agradecimiento por esta experiencia que hoy día nos han donado generosamente de poder conocer parte de la historia del barroco y también conocer parte de la historia personal de ustedes, porque el barroco lo Muchas gracias. conforman personas, ¿no? Sí. Así es. Así es. Y haber hecho este recuerdo también de situar en un lugar de reconocimiento importante la figura del director musical que Sí, es Jaime, ¿no? sí, sí. Mira, yo agradezco, bueno, te agradezco, Alex, por este momento, a Patricio, que también es el encargado y bueno, toda la gente que ha podido participar. Decir que el barroco está vivo, aunque no lo veamos. Seguiremos, hay un proyecto que es la cantata de Isla Negra, la que está haciendo Jaime en este momento. El próximo año volveremos a las pistas. Somos testarudos y ojalá hayan más barrocos, porque te aseguro que el concepto del barroco andino yo creo que es una semilla que se sembró en la década del 70 y no creo que pase. Los integrantes vamos a pasar, Sí. pero yo creo que la idea del barroco andino es algo que este país necesita tener siempre presente. No se reconoce. Y no es porque nosotros estemos, sino que por lo que significó. Ese es un significado de trascendencia. Y yo creo que es vital eso. Te lo agradezco mucho en este momento. Si escuchas bulla es porque hay algarabía, para ver si está ganando Chile. Y no, muy bonito momento, además, para compartir con ustedes. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y buena vida para todos. Muy Yo buena se vida. yo se lo agradezco, me apropio del espacio Casa de los 10 y les digo que si algún día necesitan ahí un lugar
donde tocar ese maravilloso espacio. Con Patricio queda siempre Listo. abierta la posibilidad. Anotar la dirección al tiro. Jorge, Está tenemos hecho. lugar. Un Lo hermoso lugar logramos. la casa. Lo logramos. Está timbrado, está timbrado. Muchas gracias, muy amable. Muchas Sí, yo gracias. también por mi parte agradezco mucho esta oportunidad porque más allá, digamos, más allá de nosotros en alguna medida estamos representando a una agrupación de compañeros que para nosotros ha sido muy importante. Y yo creo que para ellos también es importante el que algunos de los integrantes puedan difundir de alguna manera y reposicionar el valor que tiene esta agrupación, que es una gran institución, no formal tal vez, ¿ah? Pero una gran institución. Como decía Hugo, los integrantes pasan, el Barroco Andino ha tenido muchos integrantes en su vida. Sin embargo, se mantiene ese espíritu y esa estabilidad, lo que yo creo que es un logro muy importante, el que se mantenga la característica, porque las personas, cada uno de todas maneras aporta con lo suyo y le da un pequeño viraje tal vez a ese espíritu, pero sin embargo el fundamento principal se mantiene. Y yo creo que nosotros gustosos aceptamos esta invitación justamente por eso, porque creemos que es algo que es muy importante destacar y reconocer y que se reposicione en nuestro país. Sí, Y pues. muchas gracias por los saludos a todos quienes estuvieron ahí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, era merecida la invitación al Barroco para seguir incrementando este ciclo de memoria acerca del patrimonio. La próxima sesión nos va a acompañar Loreto Valenzuela, que es una compositora popular que ha ganado festivales importantes en Chile, el jueves a las 8. Y vamos a terminar al otro jueves, el jueves 28, con Juanita Parra, Claudio Parra, a propósito de los 50 años de edición del Volantín, del primer disco de los Jaivas. Así es. Muy bien. Y Muy bien. terminamos este ciclo. Así es que Muchas muchas gracias y nos estamos viendo de todas maneras. Pero pronto. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Pues. Buenas noches. Saludos, Arica. Chao, chao. Ahí está, siempre Arica. Siempre. Eso, Arica, siempre Arica. La eterna primavera. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, Hasta luego.